Bueno chicos, una semana más en el podcast. Hoy, como veis, no estoy en el sitio de siempre, en el estudio. Hoy me desplazo a Culleredo para hablar un poquito de peñas de fútbol. Es algo que a mí siempre me ha fascinado. Yo fui socio de la peña madridista de Milladoy durante 2 años y dije yo, pues mira, me apetece hablar un poquito de fútbol. Ojo, soy más del Depor que otra cosa, pero si me dan a elegir entre un equipo, entre un Madrid y un Barça, pues yo voy a tirar siempre por el Madrid. Así que hoy estamos con una de las peñas más antiguas que hay en España y estamos con su presidente. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, y ahora mejor. Vamos a empezar, siempre hablo con todo el mundo, un minutito resumiendo quién eres tú y qué es la peña madridista. Pues yo soy Antonio, ya lo has dicho tú. Sí. Soy presidente de la Peña Madridista hace 40 años. Nació en el 82. La Peña se fundó por el madridismo que había aquí en Culleredo, porque había mucha gente de Madrid, pero nadie se atrevía a dar el primer paso hasta que un día, pues eso, encontré un socio que vino a vivir para aquí y entre los dos pues nos liamos uno al otro y creamos la peña en el 1982, el 2 de abril de 1982. Bueno, pues entonces háblame un poquito de sus inicios y cómo era en aquel momento hacer una peña madridista. A ver, en aquellos momentos hacer una peña de Madrid en Culleredo era complicado, no porque no hubiera madridistas, pero sí porque nadie se atrevía a hacerla, como también había de otras peñas, de otros clubs, pero no se atrevieron nunca a hacer una peña. Entonces ya te digo, ese día yo tenía mucha ilusión en hacerlo, pero me faltaba alguien que me diera ese apoyo, hasta que llegó el que es actualmente el vicepresidente, que es Antonio Becerra, que llegó aquí por, bueno, casualidades de la vida, a vivir a Culleredo, y él, nos conocimos, sentía el madridismo como yo, y entre los dos pues decidimos hacerlo. Y ya te digo, en ese día pues hablamos con muchos madridistas del pueblo, estaban de acuerdo en hacerlo, porque hay que cerciorarse un poco de que realmente eres madridista para hacer la peña. Y en el Salón de Plenos del Concello, tal día como ese día, que es el día 2 de abril del 82, repito, pues allí nos reunimos, 35 socios se hicieron ese mismo día y allí empezó todo, hasta hoy. ¿Y cómo hicisteis esa primera toma de contacto con el Real Madrid para poder hacer la peña en aquel momento? Bueno, pues muy fácil. Llamamos a Madrid y nos identificamos de que queríamos hacer una peña en este pueblo, que de los trámites que había que realizar, nos dieron las oportunas explicaciones, nos hicimos la solicitud al club y nada más. Y muy fácil. Una vez que le mandamos para allá los estatutos, que hace los estatutos como cualquier otra entidad, unos estatutos especiales para los, en este caso para las peñas madridistas, y una vez que se mandaron los estatutos, todos los papeles firmados por todos los directivos y todo lo demás, ellos nos mandaron ya la resolución aceptándonos como peña oficial del Real Madrid. Vale, vamos a hablar un poquito de los primeros actos como peña. ¿Qué recuerdas de esos primeros actos? Pues recuerdo principalmente ese día, el día de la fundación. Y luego, como no pudimos hacerlo antes por cuestiones de trámites burocráticos y estas cosas, el primer año de inicio de la peña, recuerdo la inauguración que la inauguró el que era actualmente presidente, bueno, actualmente no, el que era en ese momento sí, presidente del Real Madrid Club de Fútbol, que era don Luis de Carlos. Luis de Carlos pues vino aquí a la peña, la inauguró él, estuvimos en una comida muy exclusiva para madridistas, allí disfrutamos de lo lindo, empezamos a saber realmente lo que era el madridismo, el contacto con el Madrid, y recuerdo que a partir de ahí pues se dieron una serie de anécdotas con muchos más presidentes, pero sobre todo me queda la huella de Luis de Carlos, porque para mí fue todo un señor, un caballero del fútbol y de la peña, y fue quien inauguró la peña. A raíz de ahí
pues hubo otros momentos muy bonitos, como fue cuando don Luis de Carlos dejó la presidencia y se incorporó Ramón Mendoza, que no es que había una pequeña entre ellos, una pequeña esa, pero conseguimos reunirnos a los dos, también en años posteriores. Creo que fuimos, si no me equivoco, la única peña del mundo que pudimos juntar a los dos presidentes para darle la despedida, en este caso a Luis de Carlos, y la entrada a Ramón Mendoza. Ellos fundaron un abrazo en la peña, que era una cosa un poco entre comillas, porque no se llevaban a mucha cosa, pero al final nos alegró muchísimo ese detalle y quedó como anécdota para... Luego hubo otras visitas muy importantes, como fueron la de Fernández Trigo. Fernández Trigo nos unió mucha amistad con esta peña, muchísimo. De hecho, él nos facilitaba muchas cosas cuando nos desplazábamos a Madrid. Para nosotros fue clave en muchas cosas. Bueno, no es normal que se abra un estadio exclusivamente a una peña, y un domingo, después de un partido que se jugó el sábado, que habíamos acudido al partido, el domingo por la mañana se abrió el estadio Santiago Bernabéu exclusivamente para la Peña Medista San Miguel. Y eso es un detalle que no es normal, pero nosotros, gracias a don Manuel Fernández Trigo, que en paz esté, él fue el que nos dio esa oportunidad y bueno, fue maravilloso. Pues luego tuvimos otras visitas como Florentino Pérez, que estuvo aquí en Coruña, cuando hicimos la entrega del Búho de la Suerte, que es digamos, un símbolo que la peña tiene para que se asigna a ciertas personas del club, jugadores, directivos o cualquier otra persona. Y bueno, no sé, miles de anécdotas más que no te podría explicar en 40 años, porque son muchas, pero bueno, son importantes. Como cuando fuera otra que vimos, creo que la novena de Glasgow, donde fuimos a despedir el club a Santiago. Había jugado en Coruña, había perdido. Nos desplazamos a la Bacolla, porque se iban a camino de Glasgow, jugaban el miércoles la final de la Champions, y allí le entregamos también el Búho de la Suerte, el símbolo del Búho de la Suerte, a los capitanes, que en ese momento era Fernando Hierro, Roberto Carlos y Raúl y Guti, al cual yo tengo una gran simpatía. Allí entregamos el Búho de la Suerte, con tanta suerte que el miércoles nos trajeron la Champions. O sea, te puedo contar miles de anécdotas en 40 años, pero bueno, a grandes rasgos estas son una de las principales. Bueno, yo sé que uno de esos actos que habéis tenido, llegasteis a traer grandes leyendas aquí a Culleredo. Háblanos un poquito de ese día. Leyendas. Pues a Culleredo leyendas hemos, por ejemplo, la última, creo que fue la de Amancio Amaro, actual presidente de honor del Real Madrid Club de Fútbol. Amancio, un día coincidiendo en Coruña, dándole el Búho de Oro a Florentino Pérez, y yo tuve la ocasión de hablar con él y les puse la posibilidad de venir a la Peña a hacerle un homenaje, porque creo que se lo merecía, porque para nosotros fue un estandarte en Madrid, Amancio. Yo diría que fue uno de los mejores jugadores del mundo, porque de hecho fue el único jugador FIFA, cuando jugaba la FIFA partidos de selección, sí, fue el único jugador español de FIFA, gallego, de La Coruña, las tenía todas. Entonces, bueno, se lo expliqué y no dudó ni un minuto, y ahí empezó todo. Y lo trajimos a Amancio en junio de hace aproximadamente 7 años o más o menos. Hicimos un gran homenaje. Aquí acudieron sus dos amigos que más o menos en Madrid estaban continuamente con ellos, que eran Ignacio Zoco y Pachín. Él no contaba con eso, que él estuvieran aquí, porque de hecho él quería que estaban en Madrid, por supuesto. El club nos facilitó que ellos estuvieran aquí como sus dos grandes amigos, y fue una sorpresa grande para él, pues que acudieran a su homenaje aquí en Culleredo, en el Concello. Allí nos juntamos a los tres, y bueno, fue una de las más bonitas cosas que se vieron en la Peña, en una de las leyendas, ¿no?
Sí. Y después, yo quiero hablar del tema de tú has estado durante muchos años yendo y viniendo al Santiago Bernabéu. Háblanos un poquito de cómo ha evolucionado el estadio en tantos años. Porque claro, tú has vivido época de cuando no había casi nada de tecnología hasta el día de hoy. Coméntanos un poquito todo eso, al igual que el Tour. El Tour yo sé que ha mejorado muchísimo. La última vez que estuve yo en el Tour fue hace 6 años y ya pues había mucha tecnología, pero me han dicho que lo han mejorado más. ¿Tú qué recuerdas del último viaje y del primer viaje? ¿Qué compararías? Bueno, del primer viaje yo recuerdo que los asientos eran de metal, de lata, digamos, ¿no? Había mucha gente de pie, no era todo asientos como ahora, había gente de pie, gente de asiento, de lata, y recuerdo que se vivía el fútbol de una manera distinta, no sé si era porque la gente estaba de pie, había un ambiente mucho más fuerte, se vivía con mucha más intensidad, ¿no? Entonces, claro, aquello chocaba un poco porque tú tenías tu acomodador como si fuera en el cine. Sí. Tú entrabas, te llevaba a tu butaca, te sentaba allí, ¿no? Decías la fila, tal número y tal. Bueno, fue evolucionando hasta tal punto de que, bueno, yo después, ya con los años, ya se reformó el Bernabéu, vino Florentino, lo reformó, todos sentados, todos en tus butacas azules. Allí ya casi ya no había acomodador, bueno, los existían todavía, ¿eh? pero ya de tantos años de ir al fútbol ya no necesitabas acomodador, es decir, tú ya sabías más o menos por qué anfiteatro te metías y por qué fila te metías y por qué más o menos dónde estaba tu butaca, ¿no? Y bueno, no hablemos ya de ahora, porque eso ahora está sin terminar, pero la última vez que yo fui al Tour de Bernabéu, la primera vez lo hice incompleto perfectamente, el segundo ya no pude, lo hice completo, pero tenía sus trabas porque estaban en obras y no había mucha tal. Pero pisar el césped de Bernabéu, eso es un shock. De hecho, yo ya lo había pisado en una reunión de peñas con Luis de Carlos, con Lorenzo Sanz, de presidente, sí, que habían hecho un homenaje a las peñas en un Madrid-Barcelona. Y habíamos desfilado todas las peñas que habíamos subido ese partido, desfilamos en el terreno de juego, mientras los jugadores de Barcelona y de Madrid estaban calentando en el mismo terreno de juego. Es decir, que casi le podía decir a uno, oye, firmame un autógrafo en ese momento, ¿no? Sí. Fueron momentos inolvidables. O sea, y el Tour de Bernabéu, ya te digo, el último, pues ya no pude acudir a muchas cosas porque estaban en obras. Claro. Y bueno, una de las cosas más bonitas era sentarte en la sala de prensa, sí, y hacer por allí, en ese momento, que eran los tiempos de Mourinho, sí, a ver, pregúnteme que yo soy Mou. Era muy bonito, son recuerdos muy preciosos. Y ahora ya ves, eso va a terminar siendo el rosario de, bueno... Eso ya es más bien ahora un museo a lo grande, donde puedes ir a disfrutar de un partido. Es como, yo lo veo como un teatro. Ya es más rollo un teatro, ir a... Sí, eso va a ser un teatro en toda la regla. Sí. Un teatro que está disfrazado para todo, para el fútbol, para el teatro, para la música, para incluso el tenis, incluso el golf, si me apuras. Eso va a ser un espectáculo. Yo siento que equipos como el Madrid o el Barcelona ya han dejado mucho de lado al público, al aficionado, al forofo loco, en el buen sentido de la palabra, como se dice, pero más por otro estilo de público. No, a ver... Siento, por ejemplo, poniéndotelo, siento que tiene una afición, como digo, afición, más el Betis que ir a un partido del Madrid. No es que tenga más afición, es distinta. Es distinto el vivir el fútbol en un campo del Betis, en el campo del Español, en un campo donde es distinto. Eso volvemos a repetirlo. Eso va a ser vivir el fútbol igual, pero es que es como, no sé cómo explicártelo. Es como ir a ver un partido de las Mariñas, con todo respeto, ¿sí? Sí. Pero que vives el fútbol de otra manera, pues a estar a lo mejor pues en un teatro, viendo una peli, pero en este caso viendo un partido de fútbol, donde sí vas a vivir el ambiente igual,
Pero no de esa manera, es que es difícil de explicar. Pero bueno, para el espectador es un lujo. Sí, sí que es un lujo, pero yo hablo de esa esencia de fútbol. De fútbol, por ejemplo, fútbol inglés. Esa esencia que aún a día de hoy conserva el fútbol inglés, grandes equipos como el Liverpool o Manchester United, que siento que está perdiendo un Real Madrid, un Barcelona, equipos que ya han pasado una barrera, más que ya de equipo de fútbol, han pasado una barrera diferente. No sé cómo explicarte exactamente. A ver, la gente también está acostumbrada ya a otra faceta. Madrid y Barcelona ya están acostumbrados a otra manera de ver el fútbol. No sé si es por el estadio... Más como una empresa grande que un equipo de fútbol. También, claro, es que es así, porque hoy el fútbol se vive como una empresa. Los equipos pequeños normalmente siguen manteniendo esa esencia del fútbol quizás de antes, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando del Bernabéu nuevo. No sabemos lo que va realmente a coincidir el tema, ¿no? Pero sabemos que, claro, sea como sea, no vas a ver ese ambiente tan cercano, digamos, como en el Bernabéu nuevo, quizá, ¿no? Estamos hablando hipotéticamente, hipótesis porque no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, eso va ya... A ver, los tiempos hablan. Los tiempos se cambian... Pero yo sí que me he dado cuenta, y perdón que te interrumpa, pero sí que me he dado cuenta el gran cambio que ha habido de unos años para aquí, por ejemplo, en el Barcelona. Que pasó de tener la afición de los culés, esa afición dura, o la de Real Madrid, esos ultras aficionados, que daban esa vidilla al estadio, a empezar ya a eliminar a los ultras y convertirlo en otro estilo de fútbol, más silencioso. Yo veo que es un fútbol más silencioso, estilo tenis. Pero yo lo entiendo perfectamente lo que quieres decir, pero yo prefiero que no estén los ultras a que estén los ultras y griten. Porque realmente lo que ocasionaban los ultras eran muchos pedones, muchos altercados y muchos problemas a los clubes de fútbol. Y de hecho, en algunos casos, muertes. Entonces yo prefiero lo otro a eso, lo de los ultras, ¿no? Entonces, claro, pero bueno, se puede vivir el fútbol de otra manera sin yo digo los ultras, pero no digo... a lo que me quiero referir es que más aficionado, cercano al jugador... Ya te entiendo, pero ya volvemos a lo mismo, a insistir. En los campos donde, vamos a separarlo del Madrid, normalmente el fútbol se vive cercano igual, realmente, porque ya lo ves, Sevilla, Betis... Deportivo de La Coruña. O sea, se vive de otra manera, porque el escenario es otro. Estamos hablando de un escenario distinto, porque va a ser distinto mundialmente, porque yo creo que va a ser, hasta ahora en este momento, es lo que diferencia a todo el deporte del mundo en este aspecto del fútbol. Entonces no podemos tampoco opinar un poco lo que va a pasar. Pero claro, pues, esa cercanía... Se está perdiendo. No la vas a encontrar. A ver, no es que se pierda, es distinta, digamos. Yo siento que se pierde. Yo, Albert, bueno, en mi punto de vista. Yo o sea, respeto. Y cada uno tiene su punto de vista. Lo que sí, como te comentaba antes, fuera de cámaras, como se dice, es la última Champions que ganó el Madrid, la del año pasado. Yo, sinceramente, de corazón, creo que ha sido la mejor Champions para mí desde que veo al Real Madrid que ha ganado. Le ganó a todos los buenos. A ver, y de la manera que le ganó. Sí, a ver, 14 Champions son muchas Champions y cada una tiene su mérito, es distinta y tiene su mérito, y hubo Champions muy bonitas y otras mucho más y tal. Pero lo que dices tú, la última es que fue impresionante. Fue impresionante porque, como dices tú, le ganó a los mejores de todos, o sea, uno detrás del otro. La duda de al Real Madrid siempre le tocan los equipos fáciles. Eso, la duda de la bola esa de caliente y la bola no caliente. La bola caliente le tocó en todos los lados en estos últimos Champions. La bola no caliente le tocó a Benfica, pero como no parece que no volía, hay que volver a repetir el sorteo. Entonces salió la caliente, salió la fría, ¿no? Realmente, sí. París Saint-Germain, ¿no? Bueno, pues detrás de París fue el otro, el Chelsea, el Manchester City, bueno, es que fue una Champions totalmente distinta. O sea, se ganó a todos los mejores en ese momento de toda Europa. Pero es que además, ¿cómo se vivió? ¿Cómo se ganó? ¿Qué tensión? O sea, con una tensión, con una... lo que dices, una tensión tan exagerada, porque, claro, minuto 88, perdiendo la eliminatoria, y que en 2 minutos 3 te remonten la eliminatoria, es que no se dio en la vida. Y en todos los partidos, prácticamente. Entonces fue excepcional.
digamos que yo creo de todas, fue la que más quizá recuerdo dejó en el aficionado, ¿no? Por cómo se consiguió. Por ahí se habla también mucho de que el Madrid ha tenido suerte en esta Champions. Lo que yo digo que no, porque Guti, en el Chiringuito, dijo que el Madrid es eso, luchar hasta el final. Y en esta Champions los demostraron. Y te quiero preguntar yo, ¿qué es para ti el Real Madrid? Para mí el Real Madrid es lo mejor de mi vida. Aparte de mi familia, es lo mejor de mi vida. Siempre fue. Y lo seguirá siendo. Por el Madrid, lo que sea. De toda la vida. Esa es la definición que dirías tú del Real Madrid. Para vivir el madridismo como yo lo vivo, te digo en primera persona, yo no digo que sea el mejor madridista del mundo, pero tampoco soy el peor. Es decir, para mí, madridista, el que vive el Madrid de verdad, somos todos iguales. Pero el que es madridista, para mí eso no tiene límites. Es que es lo máximo. Es que para mí el Madrid no es todo. Es que pierdo cualquier cosa por ver al Madrid. Es que, hombre, a ver, nos vamos a meter en temas familiares. Ya. Está una cosa normal que tal. Pero... Sé a lo que me refieres, que si ese día te dicen ir a tomar algo y sabes que va a jugar el Madrid... no, olvídate. Para mí Madrid, preferencia. Siempre. Total, siempre, de toda la vida, ¿eh? Pero ya de sentido común. Yo recuerdo, 10 años más o menos, yo me venía desde el Burgo, que ahora está el aeropuerto en el medio y tal, pero antes había 4 kilómetros, y me venía para escuchar, ¿no? Que aún no había televisión. El año siguiente sí que creo que empezó a verla ya. Pero no había televisión por aquí alrededor para escuchar la cuarta Copa de Europa. Y yo me venía para escucharla por la radio, pero venía corriendo desde el Burgo. Y subía a ir al bosque, que es una carretera bastante... empinada y peligrosa. Y bueno, llegaba aquí echando la lengua fuera. Y sin luces. Para escuchar, y sin luces, a oscuras, ¿eh? Claro, de claro. noche. Que eso no se dice, en pero es invierno, verdad. a las 8, empezaban los partidos a las 8:30, 9. Creo que eran y media de aquella. Y llegaba por escucharlo por la radio, simplemente. Con 10 años. Sí. Que más te puedo contestar yo. Y a partir de ahí, pues ya siempre fue. Vamos a hablar de la etapa de José Mourinho en el Real Madrid. Una etapa en la que Mourinho se llegó a meter en la cabeza de todos los culés. Y quiero que tú, como madridista, que lo viviste desde muy cerca y que sé que la recuerdas, me hables. ¿La echas de menos? ¿No la echas de menos? ¿Cómo la viste tú desde fuera? A ver, Mourinho es un crack. Es un showman. Es un showman y es un crack. A ver, en aquel entonces era el mejor entrenador que había en Europa porque lo demostró. O sea, ¿Por delante de Guardiola? Pues sí. Porque entrenador yo digo que el entrenador tiene dos facetas. Está la faceta de ser un gran creador tácticamente, saber meterte bien a tus jugadores, jugar bien al ajedrez. Y después está, yo creo que el entrenador completo, que es el que da un poquito de show, que yo creo que eso es necesario siempre para enganchar a la gente y que también tácticamente sea un fenómeno. Para resumir, o sea, en primera división son todos unos fenómenos, porque para llegar ahí no llega nadie. Pero coméntanos tú un poquito. Bueno, pero que Mo era un showman. Era un showman y un gran entrenador. Para mí era el mejor en ese momento de Europa. Bueno, a día de hoy. Lo demostró porque no es fácil hacer campeón de la Champions al Oporto, al Inter, al Madrid. O sea, es que lo hizo en toda Europa. Eso no lo hizo otro entrenador. Entonces hay que quitarse el sombrero. Luego tenía sus pros y sus contras, porque había gente que no le gustaba su forma de actuar y tal. Bueno, había cosas que claro que no gustaban mucho, la verdad. Ahora, para mí, yo oír una rueda de prensa de Mourinho, para mí era lo mejor que tenía. Se paraba mucha gente solamente para escucharlo. Claro, es que ahora es una rueda de prensa, es lo normal. Es que te hablan lo normal. Yo si pongo una rueda de prensa es para ver a ese entrenador que está un poco fuera de lo que es normal. Luis Enrique, por ejemplo. Luis Enrique, lo ves en las ruedas de prensa y dices tú, pues quiero ponerlo porque sé que como le digan una cosa, va a saltar. Bueno, a mí Luis Enrique no es que me guste mucho, la verdad, porque no soy partidario de este hombre ya hace años. Ya cuando estaba en Madrid ya no me molaba, lo digo sinceramente. No me molaba. No me va la manera de ser de Luis Enrique. No, pero sinceramente, cuidado, con todos los respetos. Que sí. Pero ya cuando estaba en el Madrid, no puedes decir, es que se fue al Barcelona y luego tú tal. No, es que ya cuando estaba en el Madrid ya no me gustaba. No me molaba su forma de ser. Pero bueno.
Que sí, que esos son... Pero vamos a hablar ahora de lo demás, sí. Que volvemos a lo mismo. Que las ruedas de prensa se hacen rutinarias la mayor parte de las veces. Son rutinarias, no aportan nada. Bueno, sabe que hay sorpresa de una alineación o lo que sea, que no te la dan nunca, pero bueno, que puede ser. Pero es que Mourinho aportaba siempre algo. Él buscaba la manera de que la gente estuviera enchufada. Y para los periodistas eso lo debían de besar los pies, porque era oro puro para él. De hecho, se hacían todas las semanas, eran títulos de Mourinho, claro, títulos de Mourinho. Claro, pero de hecho, Pep Guardiola le dijo, Mourinho tiene su Champions personal en las ruedas de prensa. Claro, pero Mourinho criticaba mucho a la prensa y le ponían a parir, y tal, pero se le debían doblar los pies. ¿Estarías de acuerdo o no con él? Es otra cosa. Pero tenían que besar los pies, porque gracias a Mourinho llenaba los periódicos, las emisoras de radio y todo lo demás. Era un showman. A mí me encantaba ir a Mourinho en la rueda de prensa. Y aparte yo tengo un respeto, porque demostró que era el mejor que había. Lo demostró en toda Europa. Es que Otto no lo hizo. No. Entonces, los méritos están ahí. No, de hecho, él pudo decir que le ganó en varias ocasiones al mejor Barça de la historia. Ese Barça que era indestructible, que no sé qué. Hizo espectáculo con los expresores en Barcelona, que ahí había que razonar muchas cosas, que no era la culpa solo de Mourinho, ni se quería meter. Yo creo que la culpa era de todos. Lo que pasa es que tenía mucha esa Mourinho, entonces está. Pero bueno, no quiero decir con esto que pero fuera que, perfecto en todo. Pero es que al tenía final, sus cosas que no gustaban. Pero que digo que al final Mourinho era el que se encargaba de hacer toda la jarana, y tú cuando te encargas de hacer toda la jarana eres el que vas a comer todos los palos. Era fútbol, se vivía el fútbol de otra manera. Sí. Con él. Vamos a hablar ahora del Real Madrid actual. ¿Cómo lo ves a día de hoy? Pues a día de hoy lo veo bien. Después de una Champions, una Liga, una Supercopa del año pasado, o sea, es que vamos buen camino. Este año llevamos un título ya y hoy nos jugamos otro. Pero bueno, puede pasar de todo. Hay que ver también que yo el equipo empezó muy bien, lo vi muy bien, se hicieron buenos fichajes. Yo creo que se va a potenciar mucho más el equipo. Pero, hay una cosa clara que yo pienso, a mí los mundiales de Qatar bajó mucho, va a provocar muchos problemas. Físicos. En todos los equipos, sí. Sobre todo los que más aportaron a las selecciones. En este caso Madrid fue uno de ellos. Y de hecho se está notando, porque ya ves, Tchouaméni y Álava se quedaron en casa. Este día Modri anda, que siempre fue un jugador que lo dio todo y lo sigue dando, pero bueno, oye, son 37 años. El tiempo es de recuperación, sí, y viene de mucha tensión. Correcto, la tensión, los cambios de clima, los cambios de viaje, los cambios de tácticas en los equipos, o sea, vuelves otra vez de selección periodo, otra vez para volver a... Y se va a notar. Pero después de todo eso, bueno, se puede conseguir títulos, se puede conseguir, pero yo creo que el futuro está bien encaminado, yo creo que están haciendo buenos fichajes, hay buenos proyectos para fichar, y yo creo que para el año o cuando se inaugure el nuevo estadio va a haber un equipazo. Y ahora te voy a meter en uno de los mayores problemas que puedes tener. Peligro. Sí. Tu top 5 de mejores jugadores de la historia del Real Madrid. Mi top 5. Sí. Uy, es que no te lo puedo decir así. Por eso te he dicho que te he metido en un problemón. Es que en muchos. Es que si te empiezo a... Sé que cada jugador ha aportado algo en su época. Es que si te empiezo a dar, ya no salgo de la primera Champions casi. O te empiezo con Di Stéfano, con Puskás, con Gento. Es que ya te meto a 5 casi. Pues entonces tienes que elegirme 5. Pero mira, de Di Stéfano, Puskás era un crack. Le daba bien al balón, ¿no? A Puskás no le dieron el mérito que tenía, pero Puskás era muy bueno. Bueno, a ver, de gente no hablamos, pero bueno. Amancio para mí es un crack, y era un crack. Amancio sí está en estos tiempos de ahora. Lo que pasa es que a Amancio le daban por todos lados, le rompieron la rodilla 2 veces. Pero Amancio sí está en el día de hoy. A mí me habla mucho de Messi, Ronaldo y tal igual. Yo te digo que si Amancio está en el día de hoy, no le hace mucha sombra a esta gente, porque el regate que tenía Amancio no lo tiene mucha gente. Y la definición también. Para mí Amancio fue un crack. Y luego de Guti, para mí eres mi niño bonito. Guti es... Siempre lo tuve. A Guti lo conocí jugando un torneo aquí en el torneo Orillamar, en la Torre. ¿Cuándo era un niño? Cuando era cadete. Hostia.
Tiene casi 50 años. Bueno, pues con cadete, él se convirtió en el mejor jugador del torneo y en el máximo goleador del torneo. Y cuando tuve la oportunidad me acerqué a él no se acordará, claro, por supuesto, pero yo sí. Y le dije, tú vas para el futuro del Madrid. Y no me equivoqué. Lo que pasa es que cuando estaba en el Madrid había mucha competencia y no pudo, digamos... A ver, estar en un primer equipo de la talla del Real Madrid es muy complicado. Pero yo creo que Guti, con la calidad y todo lo que tenía que haber jugado más, porque tenía muchísima calidad. Claro, pero ¿a quién quitabas en su época? Sí, yo lo entiendo, yo como madridista pues más, pero quiero decirte que fue una pena porque Guti podía ser titular en el Madrid, pero porque lo demostró muchas veces, porque era un crack. Y luego, pues seguimos, pues no sé, Fernando Hierro, el mismo Sergio Ramos, nos quitó de apuro muchas veces, y muy buen jugador, Cristiano Ronaldo ya lo hablamos, butragueño, otro crack. Ya te pasaste el Hugo top 5, Sánchez, bueno, ya no me vas a... Bueno, pues hazme un top 100. Es que, claro, ¿yo qué quieres que te diga? Es por eso es muy difícil que yo te diga el top 5 de Iker Madrid, Casillas. porque Iker Casillas, es que yo me olvido de Roberto muchos, Carlos, que no Ronaldo quiero despreciar Nazario. a nadie, porque yo a todos de Madrid y tal, pero Roberto Claro, pero Carlos, yo al final te puedo hablar de la época actual, pero yo sé que tú tienes muchos años en el Real Madrid y sabes perfectamente... ¿Y de la época actual, desde qué época realmente? Yo para mí, de la época actual, para mí, de la que viví yo, desde el 2005 hasta ahora, que es la que yo recuerdo. De 2005 hasta ahora, pues yo qué sé, pues ya te digo. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Muy complicado. Mucha gente. Y no gente mala. No, todos son muy Todos han marcado una época, Todos son porque muy buenos. Marcelo, Modric cuando dejó... Modric me tiene enamorado. Kroos, Para mí, Toni Modric, Kroos. Toni Kroos. Es que no, claro, es que yo, si hablo bien de Modric, digo, joder, y que Kroos igual. Es que Modric me tiene una sencilla razón. A Modric lo fichó Mourinho, me acuerdo yo, cuando los catalanes decían los periódicos de Barcelona decían que era una tapadera para matar los malos rollos del Madrid en aquella época, con 45 millones. Modric demostró Salió rentable, ¿eh? que es un crack, un Balón de Oro y que aún merecía otro Balón de Oro. Porque con 37 años, la temporada que se largó el año pasado, fue impresionante. Claro. Parecía un niño de 22 años jugando. Pero claro, por Y la delante... clase que tiene es magistral. Y me acuerdo porque ya Modric ya era un gran jugador cuando fue al Tottenham, era un gran jugador de fútbol. Pero en el Tottenham aprendió a defender, a robar balones, que eso no lo tenía. Y eso vino con el Madrid, con él, con Mourinho. Y era no solo el jugador de fútbol, un gran jugador de fútbol, con una gran técnica, sino que además era un gran defensor. Aunque ahora no prodige tanto, pero sigue prodigándose. Claro, estaba Casemiro a las espaldas, que también lo... Casemiro era una animalada. Pero bueno, es que Casemiro, Kroos, Modric, ese centro del campo, el Madrid, eso se va a recordar para toda la eternidad. Y después hay que hablar de un jugador que al final tuvo sus luces y sus sombras, porque al final era la sombra de Cristiano Ronaldo, y es Karim Benzema, que tras la marcha de Cristiano Ronaldo se puso el equipo a las espaldas, fue uno de los que se puso el equipo a las espaldas y demostró lo que era, porque ya no tenía a Cristiano Ronaldo. Claro, y explotó de tal manera que es Balón de Oro. Claro, Karim Benzema tardó unos años en explotar de verdad. No, yo creo... Porque estaba con Higuaín, y Higuaín, Benzema... Higuaín tenía mucha fuerza y Benzema no la tenía. Benzema tenía mucha técnica y Higuaín no tenía. Era un rifirrafe. Cuando llegó Cristiano, Benzema se puso el mono de trabajo, digamos, y le sirvió a Cristiano Ronaldo muchísimos goles. Hacía el trabajo sucio. Muchísimos goles. ¿Qué es lo que ahora me recuerda un poco, salvando las distancias, sí, entre Vinicius y Benzema? Y Vinicius le está haciendo el trabajo a Benzema que le hacía Benzema a Cristiano, en parte. O sea, viene a ser una cosa muy similar. Y Benzema, qué decirlo, pues ahora se llevó a su etapa de oro desde que marchó Cristiano, se convirtió en el faro del Madrid, y yo creo que se mereció el Balón de Oro por eso propio, ¿no? Yo, de un jugador que me sorprende, que sigue ahí y entrena todos los días y lucha y sigue, Lucas Vázquez. Es la hostia, ¿eh? Como un tipo que la verdad siempre es uno de las sombras del Madrid, pero ha ayudado tanto al club. Lucas Vázquez es un trabajador nato. Aparte es un gran jugador, porque Vázquez era extremo, era un extremo interior. Y se prodigaba, en el Castilla se prodigaba de extremo, ¿no? Y en el Español igual.
Luego vino como extremo y se reconvirtió por cuestiones de lesiones en lateral y cumplió como un reloj. Yo, de verdad, estoy encantado con Lucas Vázquez. Además, es el clásico jugador de equipo. Ni hace ruido ni tal, él va a lo suyo, a trabajar. Y sabe que estar en Madrid es un lujo. Y gracias, Lucas Vázquez, porque estás demostrando que eres un madridista de pro. Entonces, ya para terminar ya el podcast, que hoy no lo voy a hacer tampoco muy largo, pero sí para terminar, quiero que me hables rápidamente, me resumas los 40 años de la Peña. 40 años dan para mucho. Pues venga, en una frase. Pues, en una frase. Complicado, ¿eh? Por eso te lo digo. Complicado, ¿eh? Bueno, pues en dos, venga. Me lo pones difícil. Me lo pones difícil. Mira, 40 años de la Peña se remiten solamente a una cosa. Madridismo puro y duro. YouTube y también el Twitch. Sígueme en todas mis redes sociales.